Es muy grato darles la más cordial bienvenida a esta nueva charla del ciclo de conferencias temáticas que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile ha organizado para este segundo semestre. Este programa consta de 6 encuentros destinados a analizar en profundidad los distintos temas de la contingencia a los cuales se pueden ver enfrentados los empresarios y las empresas. Un afectuoso saludo también a quienes tendrán la oportunidad de ver esta charla a través de nuestro sitio web www.cnc.cl. El tema bajo análisis de esta mañana será la aplicación y efectos proyectados de la reforma tributaria recientemente aprobada en el Congreso Nacional y cuyo articulado va a entrar en vigencia de manera paulatina. En este contexto expreso mi saludo y reconocimiento al estudio Bustos y compañía, abogados tributarios, al cual pertenecen los dos expertos que nos acompañarán esta mañana y que nos darán a conocer sus conocimientos en esta materia. El abogado Claudio Bustos es titulado de la Universidad Diego Portales y máster en Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Es socio fundador de Bustos y compañía, abogados tributarios y profesor del curso Planificación Tributaria del Magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo sede Concepción. Por su parte, el contador auditor Mario Piña es titulado de la Universidad de Santiago con un postítulo en Planificación y Gestión Tributaria de la propia universidad y candidato a licenciado en Ciencias Jurídicas. El contenido de las conferencias se centrarán en los principales aspectos de la reforma tributaria y sus efectos en las empresas. Revisaremos también el modelo de renta atribuida versus el de parcialmente integrada. Del mismo modo, en el marco de análisis de la transición 2015-2016 de la reforma, se analizarán aspectos como el tratamiento que se hará al fut histórico, al régimen para pequeñas y medianas empresas, las rentas pasivas en el exterior, la norma antielusiva de carácter general y la factura electrónica. Estimados amigos, el interés que ustedes han demostrado en los distintos temas tratados hasta ahora en este ciclo de charlas nos permite reiterar la importancia que tiene para la CNC la permanente relación con sus asociados. Actividades como esta enfatizan el compromiso profundo de nuestra institución con su base gremial al crear este espacio de diálogo y discusión sobre los principales temas que preocupan y contribuyen al desarrollo de las empresas, cualquiera sea su tamaño, rubro o ubicación geográfica. En este caso en particular, el tema de la reforma tributaria adquiere especial relevancia dada la necesidad de avanzar en el conocimiento de los numerosos e importantes aspectos que ella aborda. Estamos convencidos de que esta jornada será de gran utilidad para todos nosotros y contribuirá a una mejor comprensión en temas que son muy importantes para el desarrollo de las empresas. Y les reitero la más cordial bienvenida y los invito desde ya a acompañarnos en próximos nuevos encuentros. Muchas gracias, muy buenos días. Esta reforma tributaria tiene como objetivo principal aumentar la recaudación de impuestos en nuestro país. Ese es el gran objetivo de esta reforma y que así lo ha propuesto expresamente el Ejecutivo y tiene una finalidad que es la del financiamiento de la reforma educacional. Busca cerrar espacios para la elusión, entendida como la ejecución lícita de actos que llevan a cabo los contribuyentes dentro del marco legal para aminorar la carga impositiva, reducir carga impositiva u optimizar el tratamiento tributario de sus operaciones. La ley expresamente busca reducir la posibilidad de que los contribuyentes eludan. Ya no solamente la evasión es la preocupación, sino que fundamentalmente la elusión, es decir, que los contribuyentes puedan reducir o evitar tributación de modos lícitos. Asimismo, la ley busca anticipar tributación y el régimen de renta atribuida es un ejemplo de ello, donde se anticipa la tributación final, la tributación terminal respecto de las utilidades del negocio. Elimina ciertas franquicias tributarias, crea nuevos hechos gravados, como ejemplo claramente el caso de la venta habitual de bienes inmuebles, que va a quedar grabada con IVA, y el otro ejemplo es la tributación por rentas pasivas en el exterior, que es un régimen de transparencia fiscal internacional que también en definitiva constituye un nuevo hecho gravado de la ley.
robustece las sanciones por incumplimiento, todo esto básicamente otorgando mayores facultades a la autoridad tributaria para fiscalizar los actos de los contribuyentes con la misma finalidad antielusiva, y esto también en el marco de la generación de la norma antielusiva de carácter general que la ley propone y que justamente busca impedir que los contribuyentes lleven a cabo actos elusivos. Por lo tanto, si nosotros consideramos que el principio rector del sistema tributario actual es el fomento al ahorro a la inversión, y esa es la gran finalidad que tenía el FUT y que tenía todo el sistema que hasta ahora ha existido, el principio rector en el nuevo sistema tributario claramente es evitar la elusión. Algunas personas han dicho también que es cambiar el incentivo al ahorro por el incentivo al gasto. En cierta medida también, pero a mí me parece que fundamentalmente el principio rector de la nueva ley es evitar la elusión por parte de los contribuyentes. Esta norma evidentemente tiene antecedentes en el exterior, tiene antecedentes internacionales y por lo mismo no debiera sorprendernos tanto la reforma que estamos teniendo hoy día en Chile, independientemente que no nos guste, no debiera sorprendernos tanto debido a que en otros países normas que se están promulgando hoy día en Chile existen desde hace mucho tiempo. Hay toda una tendencia hoy día a nivel de la OECD con la política BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que es un programa con una serie de medidas destinadas a evitar la elusión a nivel internacional. Está el tema del FATCA, del Foreign Accounts Tax Compliance Act, que es esta regulación que ha surgido de Estados Unidos con el fin de fiscalizar y perseguir a sus ciudadanos en todo el mundo para ver las rentas que tienen en otros países no declaradas, y para eso Estados Unidos está recurriendo al uso del sistema bancario internacional. Y de hecho Chile ya ha suscrito una modalidad de FATCA que habrá que trabajar para implementar en los próximos años. Sabemos que hay una gran cantidad de acuerdos de intercambio de información que ha suscrito nuestro país, que son consecuencia prácticamente de los mismos tratados de doble tributación suscritos por Chile. Hoy día tenemos 25 tratados de doble tributación suscritos y la mayoría de ellos tiene también como consecuencia un convenio de intercambio de información con los respectivos países, lo que significa que los estados pueden solicitar información respecto a contribuyentes de otra jurisdicción con el fin de fiscalizar operaciones globales. Está todo el tema del secreto bancario, que sabemos que a nivel mundial se ha ido flexibilizando, se ha ido reduciendo, y en Chile, de hecho, tuvimos una reforma hace algunos años atrás que también perseguía esa finalidad y que despertó mucha polémica, especialmente entre los bancos. De tal manera que todo esto, en definitiva, es parte de un fenómeno global. La norma antielusiva de carácter general que se está incluyendo en esta ley y que a nosotros nos puede parecer muy ajena, muy extraña, es una norma que existe en gran parte de Europa y existe también en algunos países en Sudamérica. La norma de tributación sobre rentas pasivas en el exterior, la famosa norma CFC, de Control Foreign Corporations, es una norma también que en Estados Unidos existe desde hace 30 o 40 años y en muchos países también existe desde hace ya bastante tiempo. De manera que en términos de progresión o en términos simplemente de evolución, por así llamarlo, desde el punto de vista tributario, era esperable que sucediera algo como lo que estamos viendo hoy día en Chile. Y cuando uno habla con extranjeros, con expertos de afuera, siempre a uno le dicen, este es un proceso sin retorno. Le dice, bueno, ¿y de qué te extraña todo esto? Esto ha pasado en todo el mundo y es un proceso que no tiene vuelta atrás. Hay que pagar más impuestos y es algo que es parte de este fenómeno global. De hecho, los convenios para evitar la doble tributación, que siguen el modelo de la OECD, que son los convenios que ha suscrito Chile, tienen como prioridad desde hace bastante tiempo no evitar la doble tributación, sino que evitar la doble no tributación internacional, evitar justamente la elusión, crear mayores mecanismos de control que permitan fiscalizar las operaciones de los contribuyentes y que eviten el abuso del tratado, el treaty shopping que se llama, el abuso de ciertas jurisdicciones fiscales con menor tributación, etc. Dentro de ese contexto, entonces, esta norma, como les decía, que se acaba de publicar en el Diario Oficial, es una norma sumamente ambiciosa, es una norma donde uno podría ser en buen chileno, se tiró toda la carne a la parrilla, porque están todos los temas que uno podría haber imaginado que podían estar en una reforma, están en esta ley. Mal o bien regulados, pero están. Dentro de ellos, los principales son la creación
en impuesto a la renta de dos regímenes alternativos de tributación que van a ser opcionales para el contribuyente, que es un régimen de renta atribuida con un sistema de integración total desde el punto de vista del crédito y un régimen de renta con integración parcial, manteniendo el diferimiento de impuesto como existe hoy día. Hay una modificación al régimen de ganancia de capital por la enajenación en los bienes raíces, por la enajenación de las acciones y derechos sociales. El de los bienes raíces, de hecho, el nuevo régimen es bastante favorable para las personas naturales, no así evidentemente para las empresas. Y el de las acciones y derechos simplemente elimina el ingreso no renta que hasta ahora existía cuando se cumplían ciertos requisitos. Se derogan ciertas franquicias tributarias aplicables a las pymes, que son las que he mencionado, pero se sustituyen por un régimen nuevo que con algunas variaciones es similar a lo que podría existir hoy día con el artículo 14 quater. Se establece un régimen de transparencia fiscal internacional para tributar por las rentas pasivas en el exterior que sean obtenidas por entidades controladas por residentes en Chile. Se además un periodo de transición y dentro de ese periodo de transición que comienza evidentemente ahora hasta el 31 de diciembre del 2016, se dan ciertas ofertas u oportunidades tributarias que tienen que ver con el aprovechamiento del FUT histórico que pueda tener el contribuyente y que tienen que ver también con las personas que tengan patrimonio en el exterior no declarado y que deseen acogerse a un régimen especial para regularizar esos patrimonios y esas rentas. Y se introduce una norma antielusiva de carácter general, que es la norma que fundamentalmente va a perseguir los casos de abuso de derecho cuando se pretenda eludir impuestos y los casos de simulación, es decir, aquellos casos en que realmente se acredite que el contribuyente creó una estructura simplemente aparente, artificial, pero que no es real, con el fin de eludir impuestos. Todo ello acreditado ante los tribunales de justicia y con carga de la prueba para la autoridad tributaria. Simplemente para tenerlo presente, en el régimen actual, la estructura que nosotros tenemos es una estructura donde hay una tributación en distintas oportunidades, ¿no es verdad?, para la sociedad o empresa y para el socio o propietario que es contribuyente final. Cuando hablamos de contribuyente final, nos estamos refiriendo a un contribuyente que es persona natural, afecto a impuesto global complementario, o un contribuyente que es no domiciliado ni residente en Chile y que por lo tanto está afecto a impuesto adicional, que puede ser en ese caso persona natural o jurídica. La sociedad o empresa entonces tributa un impuesto que llamamos de primera categoría. Ese impuesto se aplica sobre base de vengada cada año, la tasa 20% hasta que se publicó la ley, porque ya de inmediato se aumentó un 21%, como voy a explicar en un rato más respecto del año 2014. Y por lo tanto el contribuyente final, socio, no tributa por esa renta hasta que la retira o la percibe materialmente en su patrimonio. Cuando el socio o dueño percibe esa renta materialmente en su patrimonio, tributa con el impuesto global complementario o adicional y deduce como crédito el impuesto de primera categoría que ha pagado la empresa. Y eso es lo que significa que el impuesto que paga la empresa está 100% integrado con el impuesto que paga el contribuyente final. O sea, en términos simples, esto significa que aquí hay un solo impuesto que se paga en dos fases. Se paga a nivel de la empresa primero y a nivel del contribuyente final con posterioridad. Esta característica de la integración es la característica que realmente es única en Chile y que no existe en otros países. En México existe algo similar, incluso con un registro que se llama CUFIN, que es similar al FUT, pero no es exactamente lo mismo tampoco. No existe en otros países y cuando se comenzó a hablar de la reforma tributaria y se comenzó a hablar de la eliminación del FUT y que todo el objetivo de esta reforma era eliminar el FUT, lo que se pensaba a nivel técnico por parte de los expertos es que ellos iban a atacar el tema de la integración, porque esa es la característica única. En cambio, optaron por mantener la integración en términos generales y cambiar la oportunidad de tributación, el tributar sobre una base no retirada aún de la empresa, que era lo que proponía el proyecto original. Dentro de este régimen hoy día tenemos además ciertos mecanismos aplicables a las sociedades de personas, como es el caso de los retiros en exceso, de tal manera que sabemos que si una sociedad de personas hoy día, y cuando hablamos de sociedad de personas nos referimos a todas las empresas, con la excepción de la sociedad anónima, cuando tenemos una sociedad de personas que tiene pérdida tributaria, si los socios hacen un retiro, el retiro queda con tributación postergada, ¿no es verdad?, hasta que la sociedad genere las utilidades suficientes para cubrir
el retiro. Está el tema de los retiros para invertir, que es una franquicia también que permite a los contribuyentes hacer retiros de una sociedad de personas y en la medida que esos retiros los reinviertan dentro de cierto plazo y con ciertas condiciones en otras sociedades, en otras empresas, la tributación también queda postergada. Ambas franquicias, como ustedes podrán advertir, son franquicias que están directamente relacionadas con fomentar el ahorro y la inversión, versus lo que va a proponer el nuevo régimen. El uso de las pérdidas tributarias es un tema que hoy día está permitido a los contribuyentes poder gozar de esta franquicia en forma bastante amplia, de tal manera que si yo tengo pérdidas tributarias por una parte, claro, no pago impuesto, pero además esa pérdida tributaria se transforma en un activo, en el sentido de que si yo recibo utilidades de un tercero y esas utilidades las fusiono con mi pérdida, ¿no es verdad?, puedo recuperar el impuesto que pagaron esas utilidades, que es el famoso PPUA o pago provisional por utilidades absorbidas. Y además la pérdida yo la puedo imputar a utilidades acumuladas o no distribuidas de mi propia empresa y recuperar el impuesto que han pagado las utilidades de esa empresa. Y todo eso además sin ningún límite en el tiempo hacia futuro. Es decir, la pérdida se arrastra y se arrastra indefinidamente. Esa es una circunstancia que siempre ha llamado la atención a los expertos internacionales cuando revisan la situación de Chile, que la pérdida tributaria no tenga un límite de tiempo en su uso. En muchos otros países la pérdida se puede utilizar durante un cierto periodo de tiempo. En Chile no hay límite de tiempo y esa circunstancia de que no hay límite de tiempo, la nueva ley no la cambia, sigue igual. Pero sí hay una restricción al uso de la pérdida por parte de la nueva ley que la vamos a estudiar. Y el tema de los artículos 14 bis y 14 quater, ¿no es verdad? El régimen 14 bis que básicamente me permite postergar la tributación completa mientras no hayan retiros de la sociedad, y el artículo 14 quater que me otorga una exención desde el punto de vista de primera categoría hasta por 1.440 UTM, que son aproximadamente 57, 60 millones de pesos al año que yo tengo de exención y que son franquicias que por lo mismo son ideales para las pymes. La nueva ley crea entonces dos nuevos regímenes tributarios alternativos a opción del contribuyente: la renta atribuida y la renta con régimen de integración parcial. En primer lugar, ¿cuál es el régimen por defecto, si es que el contribuyente no escoge expresamente alguno de los dos? Se había especulado mucho antes de que surgiera la ley que el régimen por defecto iba a ser el de la renta parcialmente integrada, que es el régimen parecido al sistema actual. Sin embargo, la ley dice que respecto de las EIRL, EU, sociedades de personas que están conformadas exclusivamente por personas naturales residentes en Chile, el régimen por defecto es la renta atribuida. Y respecto de los demás casos, el régimen será el de la renta con régimen de integración parcial. Cualquiera sea el régimen que se escoja por el contribuyente, debe mantenerse al menos por un periodo de 5 años consecutivos, lo que evidentemente está dirigido a impedir que los contribuyentes empiecen a arbitrar o especular, ¿no es cierto?, entre dos regímenes, cuál me conviene más de un año a otro, ¿no es verdad?, y me cambio. Entonces, al menos tienen que estar durante 5 años. Ustedes podrán decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una sociedad acogida a un régimen y en la mitad, no sé, a los 2 o 3 años, me dan ganas de irme al otro régimen o necesito el otro régimen? ¿Qué pasa si divido la sociedad? Divido la sociedad, me llevo el patrimonio a la otra y la otra sigue con el otro régimen. Bueno, está prevista esa circunstancia en la ley, de tal manera que si se produce la división, fusión o algún otro proceso de reorganización empresarial de la compañía, dentro de ese periodo, la que continúa tiene que continuar con el régimen que tenía la original hasta que se venza el plazo, ¿no?, de 5 años que estaba previsto. La opción, los contribuyentes la van a tener que hacer dentro de los 3 últimos meses, el último trimestre del año comercial 2016, en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos decida regular y operar este tema. Eso todavía no está claro. Y se exigen ciertas formalidades para optar por el régimen, ¿eh? No es llegar y llenar un formulario, sino que en el caso de las sociedades de personas se requerirá una declaración por escritura pública de parte de los socios donde establezcan que desean acogerse a tal o cual régimen, y en el caso de la sociedad anónima se requerirá una decisión a través de junta de accionistas, reducida escritura pública, con todas las formalidades legales. Eso básicamente busca darle certeza a este tema
considerando evidentemente que es un tema que no afecta solo a la empresa, sino que afecta a sus socios o accionistas, y que es un tema que también se criticó durante la tramitación de esta reforma. Los dos regímenes inciden no solamente en la empresa, inciden a nivel de la tributación del socio accionista, y la empresa va a estar decidiendo por el socio accionista. Entonces, por eso se involucra, ¿no es verdad?, a los propietarios en esta decisión y no se trata simplemente de que el representante legal de la compañía va a llegar y va a elegir un determinado régimen. El régimen de renta atribuida. El régimen de renta atribuida, al igual que el otro, va a comenzar a regir el 1 de enero del 2017, respecto del año comercial 2017. Lo primero que hace la ley es, en esta versión, en esta última versión que tenemos publicada, es incluir una definición de renta atribuida. Y dice, por lo tanto, que renta atribuida es aquella que para efectos tributarios corresponda total o parcialmente a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional al término del año comercial respectivo, atendido su carácter de propietario, comunero, socio o accionista de una empresa sujeta al impuesto de primera categoría, conforme a las disposiciones del artículo 14, letra A, y demás normas legales en cuanto se trate de rentas percibidas o devengadas por dicha empresa, o aquellas que le hubiesen sido atribuidas de empresa en que ésta participe, y así sucesivamente. Que se haya incluido una definición de renta atribuida en la nueva ley es un avance en relación al proyecto original. El proyecto original, que era muy malo, hay que decirlo, hoy día tenemos algo que es un poco más razonable, pero el proyecto original era definitivamente malo. El proyecto original no incluía una definición de renta atribuida. Y por lo tanto, cuando se establecía el sistema de renta atribuida, no sabíamos en presencia de qué tipo de renta estábamos, porque uno intentaba clasificarlo dentro de la renta devengada o dentro de la renta percibida, pero la verdad que la renta atribuida era un ser nuevo, con vida propia, ¿no es verdad?, y que no encajaba en ninguno de los dos conceptos que ya estaban establecidos en la ley. Y de ahí entonces esto derivó en toda una discusión de inconstitucionalidad, ¿no es verdad?, de la norma original, porque no se sabía de qué estábamos hablando cuando hablábamos de renta atribuida. Si bien la renta atribuida se parece a la renta devengada en términos prácticos, no es estrictamente una renta devengada, porque el socio o accionista no tiene derecho todavía sobre una renta que no se le ha distribuido. Ese era el principal reparo que se le hacía al proyecto original. Yo no tengo derecho todavía sobre una renta que no me han pagado, o en que la sociedad ni siquiera ha acordado todavía pagarme esa renta. Por lo tanto, ¿cómo puedo decir yo que esa renta está devengada respecto de mi persona? Y por lo tanto, ahí se entraba entonces en la discusión de inconstitucionalidad. Y se decía, bueno, aquí se está haciendo tributar por rentas que son eventuales. ¿Qué pasa si la sociedad esas rentas al año siguiente ya no las tiene? Porque las invirtió, las gastó, etcétera, y yo tributé sobre una renta que fue meramente eventual o virtual, ¿no es verdad? Hoy día, en cambio, la ley define lo que se entiende por renta atribuida, independientemente que la definición pueda ser más o menos precisa o exacta, existe ya una definición. Y bajo este régimen, entonces, lo que sucede básicamente es que cada accionista o socio va a tener que tributar sobre la utilidad de la sociedad, independientemente que esa utilidad le sea distribuida o no, independientemente que sea retirada o no, la va a tener que tributar en proporción a su participación en esa utilidad que los mismos socios hayan acordado, o la ley dice también en proporción a la participación en el capital social que tengan los socios, si es que no se ha dicho nada más. O sea, da a entender la ley que va a dar la posibilidad de que los socios accionistas acuerden en qué porcentaje se quieren distribuir la utilidad, aun cuando eso no sea exactamente igual a la participación en el capital, en la medida que lo hayan acordado, que lo hayan informado al Servicio de Impuestos Internos y que el Servicio de Impuestos Internos además acepte, ¿no es verdad?, esa distribución. Y si los socios accionistas no han dicho nada, se aplicará la participación en el capital social que tenga cada socio accionista. De tal manera que en este sistema la tributación se produce a nivel de empresa y a nivel de socio en la misma oportunidad, cuando la empresa genera las utilidades y las atribuye a los socios. Si los socios accionistas son a su vez otras empresas o sociedades, que es el caso de los holding con cascada, ¿no es verdad?, o con cadenas de empresas, la renta se atribuye y debe llegar hasta el contribuyente terminal, es decir, hasta el contribuyente
que sea contribuyente de global complementario o adicional. Por lo tanto, todas las estructuras intermedias que están dentro de ese holding deben seguir atribuyendo la renta hasta que llegue hasta el final. Acá tenemos una estructura donde hay una sociedad anónima con renta atribuida, hay otra sociedad de personas con renta atribuida y hay una IRL con sistema de integración parcial. Esta sociedad va a tener que atribuir sus rentas, como el socio es otra sociedad, esta sociedad va a tener que continuar la tributación de la renta de la IRL y aun cuando la IRL está acogida al otro régimen, también tiene que atribuir esa renta al propietario final. De tal manera que en las empresas que tengan régimen con integración parcial, pero que participen en sociedades o empresas que estén con renta atribuida, se les va a producir una duplicidad de renta desde este punto de vista de mecanismos de renta y de registros, en el sentido de que van a tener sus propias rentas que están acogidas al régimen de integración parcial, pero van a tener también las rentas que otras sociedades le hayan atribuido. Y esa renta que otras sociedades le hayan atribuido, esta sociedad la tiene que atribuir al dueño o contribuyente terminal. Y en todos los casos esa renta irá con el crédito de primera categoría que corresponde y que ha pagado esa renta. Cuando hablamos de renta atribuida, estamos hablando de rentas atribuidas que son rentas propias de la compañía, o sea, las rentas que la propia compañía ha generado, de rentas que terceros le han atribuido. O sea, ese es el caso en que esta empresa participa en otra empresa con renta atribuida y por lo tanto recibe rentas atribuidas por terceros. Y el caso de los retiros o dividendos. O sea, si esta empresa retira utilidades desde otra compañía, esos retiros también tiene que atribuirlos hacia arriba hasta llegar al contribuyente terminal. Si dentro de esta cadena de sociedades hay alguna empresa o entidad con pérdida tributaria, bueno, la utilidad en ese caso va a absorber a la pérdida hasta el monto que corresponde y se va a poder recuperar el impuesto que haya pagado esa utilidad como un pago provisional por utilidad absorbida como ocurre hoy día. Es decir, si esta sociedad atribuye renta a esta compañía y esta compañía tiene pérdida tributaria, esa pérdida tributaria va a absorber a la utilidad hasta el monto que corresponde y se va a recuperar el impuesto que gravó a esa utilidad. El saldo de utilidad que quede se seguirá atribuyendo hacia arriba hasta llegar al contribuyente terminal. Entonces, en este régimen lo que sucede es que la tributación sobre la utilidad se va a consolidar año a año respecto de la empresa y respecto del socio o accionista. Y en este caso, el socio accionista va a tener derecho a imputar como crédito respecto del impuesto que haya gravado la utilidad el 100% del impuesto. Es decir, va a tener derecho al 100% del impuesto de primera categoría como crédito en contra del impuesto terminal que deba pagar por la renta. Se mantiene en este caso la integración completa entonces entre el impuesto que paga la empresa y el impuesto que debe pagar el dueño. De manera que, como la situación tributaria de las utilidades va a quedar consolidada año a año, independientemente que se retiren o no, cuando el socio accionista decida retirar esa utilidad, la utilidad ya va a estar tributada. Y por lo tanto, al momento de efectuar el retiro o de distribuirse el dividendo, no va a haber tributación adicional porque ya se va a haber tributado esa renta a nivel de la empresa y a nivel del socio. ¿Qué significa que se consolide la tributación año a año? Significa que en el caso de los dueños no domiciliados ni residentes en Chile, el régimen se va a traducir en una tributación anual total de tasa 35%, porque esa es la tasa del impuesto adicional que grava a las utilidades o dividendos que los no residentes en Chile reciben desde una sociedad en Chile. Por lo tanto, como se va a consolidar la tributación y el accionista va a tener que tributar sobre la renta atribuida, la retire o no, la tributación anual se consolida en un 35% de impuesto sobre la utilidad percibida o devengada por la compañía. Respecto, en cambio, de dueños, socios, accionistas que están domiciliados o residentes en Chile, la tributación va a ser la que corresponda de acuerdo al impuesto global complementario, al impuesto progresivo por tramo, cuya tasa marginal bajo la nueva ley va a ser un 35%, utilizando como crédito el impuesto de cargo de la empresa.
De manera que estamos en este caso frente a un régimen que es un régimen de transparencia fiscal, donde la empresa en el fondo es considerada una empresa, una entidad transparente y por lo tanto las utilidades que genera la empresa siempre van a tributar año a año a nivel del socio, dueño o accionista final. Y es un régimen que se condice con aquellas empresas que tienen una política regular, permanente de distribución de dividendos. Evidentemente no es un régimen que favorezca a aquellas empresas que desean mantener invertidas sus utilidades en el negocio o en la empresa. La gran crítica que se hacía al proyecto original es que el proyecto original contemplaba solo este sistema y por lo tanto no había otra alternativa. De manera que al acogerse a este sistema había realmente un cero incentivo a la inversión o al ahorro porque prácticamente me fuerzan a retirar la utilidad de la empresa. Evidentemente yo no estoy obligado a retirarla, pero tampoco tiene mucho sentido que pague todo el impuesto y no me lleve la plata. Rentas atribuidas propias, que en el fondo es la renta líquida del contribuyente. Rentas atribuidas de terceros. Rentas exentas e ingresos no renta. Rentas o cantidades afectas a impuesto global complementario o adicional cuando sean retiradas, remesadas o distribuidas. Control de retiros, remesas o distribuciones. Saldo acumulado de crédito. Y además, el FUT y el FUNT histórico. Porque el FUT y el FUNT histórico no desaparecen como tales. Van a quedar postergados en su utilización, pero se mantienen. Y hay que mantenerlos. Hay que llevar los registros en el nuevo régimen. Por lo tanto, fíjense la cantidad de registros cuyas formalidades, ¿no es cierto?, formato, etcétera, todavía no están claros, porque la ley no los menciona y es un tema que Impuestos Internos tendrá que regular, pero aquí hay una carga, no es verdad, desde el punto de vista práctico importante. ¿Qué pasa en este sistema con los retiros? Porque hemos dicho, bueno, como la tributación sobre la utilidad se consolida año a año a nivel de la empresa y del socio accionista, la pregunta es qué pasa cuando yo retiro esa utilidad. Claro, la regla general debiera ser si retiro esa utilidad no tributa. Sin embargo, hay un orden de prelación que la ley ha establecido para imputar los retiros y el orden es este. Primero, tengo que ir a ver el remanente de rentas atribuidas propias del ejercicio anterior. Si hay, evidentemente lo imputo a ese remanente y no voy a tributar por esa utilidad porque ya está tributada en el ejercicio anterior. En segundo lugar, a falta o en exceso del primer remanente, tengo que ver el remanente de rentas exentas e ingresos no renta del ejercicio anterior. Esta es una novedad, particularidad de la ley en el sentido de que coloca en segundo lugar, tanto en este régimen como en el otro, como vamos a ver, a las rentas exentas e ingresos no renta. Las rentas exentas e ingresos no renta quedan en segundo lugar de prelación para efectos de su retiro. De tal manera que, a falta del remanente de rentas atribuidas propias del ejercicio anterior, tengo que ver las rentas exentas e ingresos no renta del ejercicio anterior y la imputación primero se debe hacer a las rentas exentas y luego a los ingresos no renta. Ahí tampoco, evidentemente, hay tributación. Después, a las rentas atribuidas propias del ejercicio. Es decir, si no tengo remanente del ejercicio anterior, voy a tener que ver la situación que se produce a final de año del ejercicio en el cual estoy retirando. Respecto de los contribuyentes ahí con impuesto adicional, en que la retención del impuesto se debe producir en el mismo acto del pago, la ley dice bueno, que hay que retenerle el impuesto y hay que retenerle el impuesto con el crédito que corresponde y después se restituye al fisco el crédito que no haya procedido retener por ese concepto. La renta exenta e ingresos no renta del ejercicio actual. Y finalmente, en último término, tenemos al FUT histórico. Y por eso les decía yo que el FUT histórico no desaparece, porque cuando yo no tengo ninguna de las rentas antes señaladas, ninguno de los saldos antes señalados, o bien tengo excedente respecto de esos saldos y quiero seguir retirando, ese retiro se va a imputar al FUT histórico. Y en el FUT histórico, evidentemente, el retiro va a tributar, porque son utilidades pendientes de tributación, pero con derecho al crédito respectivo del FUT. ¿Ya? Esa es básicamente la forma como va a operar. Entre medio, también la ley coloca acá un sistema que la verdad que no es muy claro, pero que es básicamente un sistema que se tiene que determinar año a año y que da origen a este registro, al registro de renta o cantidad de afectas, y que pasa por determinar las diferencias desde el punto de vista de patrimonio en la empresa, de manera de ver si, independientemente que no tenga un remanente de renta del año anterior, si es que he tenido algún incremento de patrimonio
que no me figure desde el punto de vista de remanente de renta del año anterior, pero existe un incremento de patrimonio, igual es imputable la renta de ese incremento de patrimonio y es tributable. Está pensando la ley un poco en excedentes financieros, no es verdad que puedan no calzar en alguno de los otros registros y por lo tanto los deja a efecto de tributación cuando de acuerdo a esa fórmula existe algún remanente. ¿Qué pasa con el régimen de integración parcial? Que también comienza a regir el 1 de enero del 2017. Este es un régimen que básicamente mantiene, en términos simples, mantiene la tributación que tenemos hoy día, mantiene el régimen que existe hoy día, porque se mantiene la diferencia en la oportunidad de tributación de la empresa y de los socios. La empresa tributa sobre base de vengada año a año respecto de su utilidad y el socio accionista va a tributar solamente una vez que retire la utilidad. El problema es que cuando retire esa utilidad no va a tener derecho al 100% del crédito del impuesto de primera categoría, sino solamente a un 65%. Y por eso la ley dice que tiene que restituir un 35% de crédito al fisco. Por lo tanto, las diferencias con el régimen actual básicamente son el incremento en la tasa de primera categoría, la tasa de primera categoría definitiva que vamos a tener a contar del año comercial 2018 es de un 27%. En el régimen anterior de renta atribuida es de un 25%, pero la verdad que no la menciono, por eso no la mencioné, porque no tiene mayor relevancia, porque como la tributación se consolida finalmente a nivel del dueño, al final la real tributación final del negocio en el sistema de renta atribuida es el global complementario o el impuesto adicional. En este caso, en cambio, sí tiene relevancia la tasa de primera categoría porque es la que el contribuyente va a pagar mientras las utilidades no se retiren. Y esa tasa se incrementa gradualmente, un 21% el año 2014. Esto claramente, a mi juicio, es inconstitucional o podría ser inconstitucional porque la ley claramente dice que la modificación de los impuestos anuales tiene que empezar a regir el 1 de enero del año siguiente a la publicación. Y aquí se está modificando una tasa respecto del mismo año. Ahora, no es primera vez que se hace, bueno, ahí está, 21%, 22,5% el 2015, 24% el 2016, 25,5% el 2017 para los acogidos a este régimen y el 27% a contar del año comercial 2018. El crédito en este caso entonces va a quedar restringido a un 65% del impuesto de primera categoría, lo que significa que la tasa final total de impuesto post-retiro, cuando el socio se lleve la plata, a nivel total del negocio, puede llegar a un 44,45%, pensando en un socio que se encuentre en tasa marginal de impuesto global complementario. Respecto de socios accionistas no residentes en Chile, como ellos están sujetos a una tasa fija de impuesto adicional, que es el 35%, prácticamente aquí va a haber un incremento de tasa fija de un 35 a un 44,45% todos los años, porque ellos tributan con tasa fija respecto de las utilidades que retiran o se les distribuyen desde la empresa. La excepción está dada por aquellos contribuyentes de países con los cuales hay un convenio para evitar la doble tributación, porque en tal caso se ha mantenido la integración 100% del impuesto. O sea, respecto de aquellos contribuyentes, van a mantener la tributación final de 35% cuando ellos retiren o cuando se les distribuya la utilidad, y por lo tanto el único efecto que tienen bajo este régimen es el aumento de la tasa de un 20 a un 27%, que no es menor, pero es lo menos malo dentro de todo. O sea, este tipo de contribuyentes se ve favorecido y evidentemente no cabe sino concluir que todos ellos debieran optar por este régimen, salvo que tengan alguna razón en particular para optar por el otro, que puede ir por el lado de consolidar los créditos de doble tributación para aprovecharlos afuera, etcétera. Pero de lo contrario, en términos generales, debieran optar por este régimen porque simplemente les sube la tasa de primera categoría. Y esto se hizo básicamente para no desvirtuar los tratados internacionales, porque los tratados internacionales, con la famosa cláusula Chile que se establece en cada tratado, establecen que Chile tiene derecho a seguir aplicando el impuesto de tasa 35 como impuesto final en la medida que se mantenga la integración entre el impuesto de primera categoría y el impuesto adicional. De tal manera que si esa integración termina,
los contribuyentes tendrían derecho a aplicar las tasas reducidas de los tratados sobre los dividendos. Por eso es que se dejó así respecto de ese tipo de contribuyentes. Por lo tanto, si pensamos en contribuyentes de Brasil, Perú, Colombia, México, Canadá, Inglaterra, España, etcétera, todos están dentro de esta situación. Son 25 países que enmarcan dentro de esa situación. Se terminan los retiros en exceso de FUT, de los que les había hablado previamente, con vigencia a contar del 1 de enero de 2015, pero todos los retiros en exceso efectuados hasta el 31 de diciembre del 2014 mantienen su calidad de tales hacia el futuro. O sea, no se puede hacer más retiro en exceso a partir del 2015 en adelante, pero los que se hagan hasta el 31 de diciembre del 2014 mantienen su régimen hasta el 2016 e incluso hacia adelante con la nueva norma. Se termina la figura de los retiros para invertir a contar del 1 de enero de 2017, pero los retiros para invertir que se hagan hasta el 31 de diciembre del 2016 también mantienen su tratamiento hacia el futuro. ¿Qué pasa con las pérdidas tributarias? Les había comentado previamente el tratamiento amplio que existe hoy día respecto de las pérdidas para poder aprovecharlas no solamente contra utilidades presentes o futuras, sino también de poder imputarlas contra utilidades no distribuidas, utilidades acumuladas. Bueno, ese mecanismo se termina. La ley va a permitir seguir usando las pérdidas, pero solamente respecto de utilidades del ejercicio o futuras, pero no respecto de utilidades acumuladas. De tal manera que básicamente el uso de la pérdida va a venir por dividendos o retiros que una sociedad reciba de otra, que es el caso que coloco acá, ¿no? ¿Verdad? Una sociedad con pérdida recibe un retiro o un dividendo desde la sociedad con utilidad. Obviamente esa utilidad llega acá, es absorbida por la pérdida y se recupera el impuesto pagado en esta compañía. O sea, a título de retiro, dividendo, va a seguir funcionando. A título de renta atribuida, también sigue operando, que es el segundo orden de prelación. El primer orden de prelación que establece la ley es imputar la pérdida a retiros o dividendos. El segundo orden es imputarlo a rentas que se le atribuyan desde otras compañías. Y que lo veíamos también en la primera lámina, donde decíamos que si dentro de la cascada de compañía había una que tenía pérdida, ¿no es verdad? Esa pérdida absorbía a la utilidad atribuida. Pero lo que yo no voy a poder hacer es imputar la pérdida a utilidades acumuladas y recuperar PPUA como se hace hoy día. Tampoco queda muy claro en la ley qué va a pasar con los casos de fusiones, es decir, cuando se fusionan dos compañías, una tiene pérdida y la otra tiene utilidad, ¿no es verdad? Y poder recuperar el impuesto pagado sobre la utilidad en la medida que la absorbente sea la que tiene la pérdida. Eso tampoco queda 100% claro si puede seguir operando o no. Yo soy partidario o lo interpreto de que sí puede seguir, pero no lo dice expresamente, no queda muy claro en la norma. Este régimen exige también mantener ciertos registros que son renta exenta de ingresos no renta, saldo acumulado de crédito, retiros, remesas o distribuciones y el FUT y el FUNT histórico. ¿Cuál es el orden de prelación para la imputación de los retiros? Primero, me tengo que ir también al ejercicio anterior a ver si tengo algún saldo de utilidades tributables. Recuerden que este sistema sigue funcionando muy similar a cómo funciona el sistema actual. Por lo tanto, acá tenemos, aparte de este FUT y FUNT histórico, acá también tenemos una especie de FUT, porque las utilidades quedan pendientes de tributación de un año a otro. Por lo tanto, acá hay un FUT, algunos han hablado de un futito, ¿no? Pero queda un registro parecido. En exceso de esto, me voy al saldo de utilidades no tributables del ejercicio anterior, donde obviamente no voy a tributar. Se fijan que aquí también, en segundo lugar, tengo a la renta exenta del ingreso no renta. A falta de eso, me voy al ejercicio actual, al saldo de utilidades tributables, tributación con crédito parcial. En todos estos casos estamos hablando de tributación con crédito parcial. Saldo de utilidades no tributables, el ejercicio actual no tributa. Y cuando lo llevo a imputar al FUT histórico, tributo, pero tributo con crédito FUT 100%. Ahí yo ya no tengo la restricción del 65% porque estoy imputándolo al FUT. ¿Qué pasa con el régimen de transición hasta el 1 de enero del 2017? Los contribuyentes que estén acogidos al 14 bis y al 14 quater, si bien estos regímenes desaparecen a contar del 1 de enero del 2015, pueden seguir usándolos hasta el 31 de diciembre del 2016. Y con posterioridad a eso podrán optar por
seguir operando bajo el 14 TER nuevo a partir del 2017. ¿Qué pasa con el FUT histórico? Se mantiene, como hemos dicho, con el mismo régimen actual hasta el 31 de diciembre del 2016 y a contar del 1 de enero del 2017 no desaparece, pero queda postergado como imputación de rentas al último nivel en el orden de prelación. Cuando yo me he llevado la utilidad del año, la utilidad acumulada, no tengo más, me queda el FUT histórico para poder imputar excedentes financieros y llevarme algún retiro utilizando esos créditos. Como en definitiva, el que quede postergado a último término significa, desde un punto de vista práctico, que el FUT puede desaparecer, la ley ha otorgado una posibilidad de poder retirar anticipadamente este FUT. Se supone en condiciones más favorables de las que serían las normales. Se supone, digo, porque el beneficio es bastante relativo. Y es básicamente una opción que da para ejercer durante el año comercial 2015 de poder retirar el FUT con una tasa única de impuesto de un 32%. No es verdad un regalo. Está pensado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de contribuyentes que están en tasa marginal e incluso respecto de contribuyentes de impuesto adicional que tienen tasa 35 fija. Entonces, claro, el contribuyente de impuesto adicional que tiene tasa 35% fija son 3 puntos porcentuales menos que le están reduciendo. Pero desde el punto de vista de empresas que son sociedades de personas y que tienen exclusivamente socios personas naturales, se da la posibilidad de que también puedan tributar respecto de ese FUT con la tasa equivalente al promedio ponderado más alto, las tasas más altas de impuesto global complementario que les haya afectado en los años tributarios 2012, 2013 y 2014, ¿ya?, para las personas naturales. Ahora, no es todo el FUT el que está acogido a este beneficio, sino que solamente además es aquella parte del FUT que exceda del promedio de retiros que se han hecho dentro de ese año, ¿ah? O sea, si yo tengo 100 de FUT y he efectuado 30 promedio de retiro en los últimos años, la parte del FUT que puedo acoger a este sistema especial es 70. ¿Ah? Esa es un poco la fórmula, digamos, para aplicar este tema. Y en estos casos, bueno, se puede utilizar el crédito que esté acumulado en el FUT si es que se retira el dinero. El hecho de que se ejerza la opción no significa que las utilidades se entiendan retiradas. Las utilidades no se van a entender retiradas por el solo hecho de haber pagado el impuesto. Evidentemente el contribuyente es libre de retirarla y de llevarse la plata si paga el impuesto. Pero si paga el impuesto y decide dejar las utilidades ahí, las utilidades no se entienden retiradas y se convierten en un ingreso no renta a nivel de la sociedad. De manera que ese FUT dentro del nuevo régimen pasaría a quedar dentro del registro de rentas exentas o ingreso no renta y quedaría sujeto en el orden de prelación que corresponde al momento que el contribuyente haga retiro de utilidad, o sea, en el segundo lugar. Después de las rentas tributables, segundo lugar, las rentas exentas o ingresos no renta, ahí quedaría ese FUT que se ha saneado, por decirlo de alguna forma, o sea, tributado ya 100%. La misma opción se contempla para quienes deseen regularizar retiros en exceso, pendientes de tributación, con una tasa de un 32% respecto de esos retiros como impuesto único. Todo esto tiene que hacerse dentro del año comercial 2015. Régimen PYME. Bueno, la nueva ley, como les decía, sustituye los actuales regímenes del 14 bis y del 14 cuater y del 14 ter incluso por un nuevo régimen artículo 14 ter, que se ha denominado también artículo 14 ter PYME. Este artículo 14 ter contiene 3 letras ABC, que básicamente 2 de ellas contemplan franquicias tributarias o beneficios tributarios y hay una que contempla un régimen propiamente tal. La letra A, que es la que está contemplada acá, contempla un régimen que se llama régimen especial para la inversión, capital de trabajo y liquidez, que en definitiva es, si uno lo quiere llamar de otra manera, es un régimen de tributación sobre renta percibida atribuida. Así por lo menos lo he denominado yo en términos más simples. Esto comienza a regir a partir del 1 de enero del 2015. Y básicamente consiste en un sistema donde se tributa sobre la diferencia entre los ingresos y los egresos y se tributa sobre base percibida, no base devengada como ocurre bajo el régimen general de tributación en primera categoría. Por lo tanto, es un régimen que permite postergación de impuestos, ¿no es verdad? En la medida que yo no perciba la renta, que no la incorpore a mi patrimonio,
no hay tributación sobre esas rentas. Sin embargo, la contrapartida de eso, la contrapartida de ese beneficio, es que los socios tributan sobre renta atribuida. Es decir, cuando la renta se percibe, la renta percibida se tiene que atribuir a los dueños y van a tributar con el total de tributación que corresponde el mismo año en que la utilidad se percibió. Esa es la contrapartida del beneficio de postergación del devengamiento. Y obviamente dentro del concepto de renta percibida se excluyen los ingresos que provengan de partes relacionadas. Obviamente una norma de control, ¿no es verdad?, que busca evitar que este régimen se utilice para desviar rentas de otras empresas relacionadas, ¿no es cierto?, y dejarlas pendientes de impuestos. Por lo tanto, las rentas que provienen de operaciones con partes relacionadas son rentas que van a tributar sobre base de vengada o percibida, lo que ocurra primero. Y también se habla de los ingresos devengados con más de 12 meses de la fecha de facturación. O sea, si tengo un ingreso facturado no percibido, pero ha transcurrido más de un año, ese ingreso lo tengo que considerar como tributable en el año siguiente. Se contempla un gasto presunto también de un 0,5% de los ingresos percibidos, con un límite de 15 UTM. No es mucho tampoco, pero se contempla esa franquicia. Y además la opción de acogerse a una exención de primera categoría para aquellas sociedades cuyos socios accionistas sean solamente personas naturales residentes en Chile. Y la liberación de registros contables, que era un tema que, bueno, ya también de alguna forma existía bajo este régimen en la actualidad. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a esto? Un promedio anual de ingresos no superior a 50.000 UF en los 3 últimos años, o 60.000 UF en un año, y ahí hay que sumar los ingresos de los relacionados. La norma de relación que se incluye en la nueva ley, en todas las hipótesis donde habla de relacionados, es la norma más amplia de relación que existe en nuestra legislación, que es el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores, donde prácticamente todos somos relacionados. Habla de grupo empresarial, ¿no es verdad?, la hipótesis de relación es sumamente amplia, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora en nuestra ley, donde la relación era fundamentalmente a nivel vertical. Si yo participaba en una empresa, era relacionado, o si tenía interés en una empresa, era relacionado. Pero ahora la hipótesis es mucho más amplia. Entonces tengo que sumar los ingresos de los relacionados, obviamente para que no se produzca una multiplicación de empresas con este régimen. Capital efectivo no superior a 60.000 UF al ingresar al régimen. Y los ingresos, además, no pueden provenir de ciertas actividades más de un 35%. Actividad inmobiliaria, salvo agrícola, contrato de asociación o cuenta en participación, derechos o acciones. Siempre la inversión en derechos o acciones se está excluyendo en todos estos regímenes de franquicia, porque obviamente el legislador quiere evitar también que estas empresas se utilicen con fines de planificación tributaria, con fines de elusión. Quiere evitar que esta sea la holding, ¿no es verdad?, y que como holding se beneficie de las operaciones que hace la otra. Por lo tanto, siempre está evitando el tema de participación en los derechos o acciones. Y tampoco pueden acogerse a este régimen las sociedades cuyo capital pagado pertenezca 30% más a sociedades con cotización bursátil o filiales de estas últimas. Después, esta norma contempla una exención de impuesto adicional por ciertos servicios. Y esto es simplemente una franquicia, es una exención, no es un régimen, porque es aplicable no solamente a quienes estén acogidos al 14 ter, sino que también a los que estén en régimen normal, y que básicamente es respecto de prestación de servicios de publicidad en el exterior y uso de suscripción de plataformas de servicios tecnológicos de Internet en la medida que esos servicios se presten a empresas obligadas a declarar renta efectiva según contabilidad completa en Chile, quedan exentos de impuesto adicional siempre que los ingresos de la empresa chilena en los 3 últimos años no superen las 100.000 UF. La exención también queda sin efecto y se aplica una tasa de 20% de impuesto adicional si es que el acreedor o beneficiario está relacionado con el deudor o si se encuentra constituido o domiciliado en una jurisdicción de baja o nula tributación. Estas son rentas que son rentas en estricto rigor de fuente extranjera, porque el servicio se presta fuera de Chile, y que son percibidas además por una persona no domiciliada ni residente en Chile. De acuerdo a las reglas generales, estas son rentas no tributables en Chile. Lo que pasa es que en materia de impuesto adicional, el legislador es más ambicioso y grava también este tipo de renta bajo un criterio que se conoce como fuente pagadora, es decir, como la renta se paga desde Chile, ese solo hecho basta para que quede afecto a tributación en Chile. Pero dada la regla general, no sorprende mucho que se aplique que se incluya esta exención.
Y aquí está el régimen que quizás puede ser el más importante en el 14 TER, que es el de ahorro para medianas empresas, cuya vigencia es a contar del 1 de enero del 2017. Y este régimen básicamente permite deducir de la renta líquida imponible del contribuyente un porcentaje de la renta líquida que se decida mantener invertida en la empresa. Y ese porcentaje es un 20% en el caso de contribuyentes bajo régimen de renta atribuida y el 50% en el caso de contribuyentes bajo régimen de integración parcial. En ambos casos la deducción tiene un límite de 4.000 UF, el límite de la deducción. Y también, bueno, para esto hay unos requisitos de límite de ingreso, no puede superar las 100.000 UF en los últimos 3 años. Los ingresos provenientes de ciertas actividades como acciones, derechos sociales, cuotas de fondo de inversión, etcétera, no pueden exceder del 20% del total de los ingresos. Y esta es una opción que hay que ejercerla anualmente. Al presentar la declaración de impuesto a la renta, simplemente se produce el descuento de estas cantidades. Evidentemente estas cantidades no tributan primera categoría, pero no significa que queden libres de tributación a nivel terminal, a nivel de impuesto global complementario adicional. Por lo tanto, cuando esas cantidades se retiren, van a quedar afectas a tributación según el régimen en el cual se encuentre el contribuyente. Si el contribuyente está en el régimen de la renta atribuida, aquí viene algo interesante porque ese contribuyente va a retirar y como no tiene crédito la renta, no ha pagado primera categoría, va a tributar global complementario de acuerdo a su tasa. Y eso puede significar que termine tributando menos a nivel global de lo que sería la situación normal. Porque bajo la situación normal, cuando la renta ha pagado primera categoría, hay solo un 65% de crédito y la tributación total final llega hasta un 44,45%. En cambio, respecto de este tipo de renta, como no va a existir crédito de primera categoría, el contribuyente simplemente va a tributar con su global complementario, va a llegar hasta la tasa marginal del 35% que corresponda en relación a su renta. Y bajo el régimen de parcialmente integrado va a tributar simplemente al momento que retire también la utilidad con su global complementario. La depreciación acelerada es otro beneficio que se contempla, depreciación ultra acelerada le he puesto para diferenciarla de la acelerada que ya existe. Básicamente para contribuyentes que tengan inversiones en activos fijos, ¿no es verdad? Y contribuyentes con promedio anual de ingreso no superior a 25.000 UF, pueden depreciar activo fijo nuevo o usado considerando una vida útil de 1 año. Y los que estén en un nivel de ingreso entre 25.000 y 100.000 UF pueden depreciar activo fijo nacional nuevo o activo fijo importado nuevo o usado, considerando 1/10 de la vida útil fijada por el servicio, pero en ningún caso la vida útil puede ser inferior a 1 año. Bueno, este es un régimen para las empresas, ¿no es verdad?, que tengan inversión importante en activo fijo. El crédito por inversión en activo fijo, también hay algunas normas especiales ahí para empresas pymes con un crédito de un 6% respecto de bienes del activo adquiridos nuevos, terminados de construir o tomados en arrendamiento con opción de compra. Y para aquellos contribuyentes que tienen mayores ingresos superiores a 100.000 UF, el crédito del 4%. Y en todos los casos hay un límite anual de 500 UTM respecto del uso del crédito y no da derecho de devolución el exceso si es que lo hubiere. También respecto de las pymes, hay una franquicia de postergación en el pago de IVA que comienza el año comercial 2015, donde se admite la postergación del pago íntegro del IVA hasta 2 meses después de la fecha de pago a contribuyentes que estén acogidos al régimen especial del 14 TER que veíamos hace un rato, el de régimen de renta percibida atribuida, es decir, el que tributa sobre ingresos, la diferencia entre ingreso y egreso, el de la letra A del artículo 14 TER, y contribuyente acogido a régimen general de contabilidad completo o simplificada, cuyo promedio anual de ingreso no supere las 100.000 UF en los 3 últimos años calendario. Les había anunciado que hay modificaciones a los regímenes de ganancia de capital en la venta de acciones o derechos sociales y en la venta de inmuebles. Respecto de las acciones o derechos sociales, en ambos casos estamos hablando de regímenes que comienzan el 1 de enero de 2017. En el caso de las acciones o derechos sociales, definitivamente desaparece el ingreso no renta que teníamos hoy día a nivel terminal, a nivel de impuesto global complementario o adicional. Hoy día, como ustedes saben, cumpliendo una serie de requisitos, yo puedo vender acciones o derechos sociales pagando un impuesto de primera categoría como impuesto único. Ese es el gran beneficio que existe hoy día y no pago impuesto global complementario adicional. Bueno, ese beneficio como tal desaparece en el sentido de que
la ganancia de capital va a quedar afecta ya sea a régimen general, primera categoría y global complementario, o bien solo a impuesto global complementario. ¿Ah? Y para esto la ley distingue según si la enajenación se produce antes de un año desde la fecha de adquisición o después de un año. Si se produce antes de un año, es régimen general, primera categoría y global complementario, siendo el global crédito contra el de primera, y la enajenación después de un año, solo impuesto global complementario. Es un poco rara esta distinción, como ustedes verán, es un poco al revés de lo que existe hoy día, ¿no es verdad? Hoy día si es después del año, más otros requisitos, yo quedo afecto a tributación de primera categoría como impuesto único. Ahora me dicen que si vendo después del año es global complementario como impuesto único. La única explicación que le encuentro a esta diferencia, ¿no es verdad?, es que están pensando en aquellas personas que puedan tener un global complementario de tasa más baja que el de primera categoría y por lo tanto al vender después del año pueden tener la franquicia de tributar con ese global que puede ser inferior al 27%, pero respecto de la generalidad de los contribuyentes que estén en un global más alto, no tiene mucho sentido la distinción. ¿Qué pasa con los bienes raíces? En los bienes raíces sí se produce un ingreso no renta en la ganancia de capital en la medida que se cumplan ciertos requisitos. La ley establece ciertos plazos para poder gozar de ese ingreso no renta. En el caso de subdivisión de terrenos urbanos o rurales y venta de edificios por piso o departamento, la enajenación tiene que haber ocurrido 4 años después de la fecha de adquisición y construcción y en todos los demás casos tiene que haber transcurrido a lo menos 1 año desde la fecha de adquisición o construcción. Estas normas de plazo son normas que de hecho existen hoy día en la Ley de la Renta en el 17 número 8, pero que están establecidas como presunción de habitualidad. Porque hoy día básicamente la ley respecto del bien raíz se fija en si la enajenación es habitual o no es habitual y establece el plazo de 1 año o el plazo de 4 años como presunciones de habitualidad. La nueva ley no lo establece como presunción de habitualidad, sino derechamente como requisitos para poder optar al ingreso no renta. Eso es importante porque bajo la ley actual la presunción de habitualidad de 1 año es una presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario, y la presunción de 4 años era una presunción de derecho, que no admite prueba en contrario del contribuyente. Bajo la nueva ley son requisitos, por lo tanto tengo que cumplir sí o sí el requisito para poder acceder al ingreso no renta. Se establece un límite global absoluto para la ganancia de capital de 8.000 UF. Este es un límite global absoluto, eso significa que se aplica respecto de todas las propiedades que tenga el contribuyente y de todas las enajenaciones que lleve a cabo. No es 8.000 UF por propiedad, es 8.000 UF de por vida, en total respecto de todas las propiedades que uno tiene. Y por lo tanto, Impuestos Internos aquí va a tener que llevar un registro de las ventas que realiza cada persona, de la ganancia de capital que ha realizado en cada venta, y cuando se le acaben las 8.000 UF le van a avisar, señor, se le acabó la ganancia de capital de ingreso no renta, ahora tiene que tributar sobre el exceso. Es un límite absoluto, de tal manera que para las personas que tienen hartas propiedades puede ser bajo. Para la persona que tiene una propiedad, 8.000 UF es mucha plata como ganancia de capital, pero para las personas que tienen varias propiedades puede ser evidentemente bajo. La enajenación debe ser a un no relacionado y el enajenante debe ser persona natural con domicilio o residencia en Chile. O sea, aquí derechamente este régimen queda restringido solo a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Respecto de la ganancia de capital, la ley da varias facilidades. Una es tributar sobre base percibida o devengada. Estamos hablando aquí respecto de la ganancia de capital que es tributable, o sea, la del exceso sobre las 8.000 UF, cuando ya superé la franquicia de las 8.000 UF. Puedo elegir tributar sobre base percibida o devengada. Puedo elegir tributar con un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre base percibida. Eso es inédito, y eso no... La verdad que no sé de dónde surgió esa idea, porque en vez de tributar con el global complementario que corresponde, tributo con tasa 10% como impuesto único, sustitutivo y además sobre base percibida. Entonces es una franquicia bastante buena. Puedo hacer lo mismo que se puede hacer en el caso de las acciones. Si elijo tributar sobre base devengada, puedo reliquidar el impuesto global complementario de los años pasados durante los cuales he sido dueño del bien raíz. Y en el caso de bienes que se hayan adquirido por herencia, se puede deducir como crédito contra el impuesto de la ganancia de capital el impuesto a la herencia pagado respecto de ese bien raíz en la proporción que corresponda. Se nota que en materia de bienes raíces hubo un esfuerzo de parte del legislador de tratar de mantener franquicias o de crear nuevas franquicias respecto a este tema,
para las personas naturales. La ley también permite considerar como parte del costo de los inmuebles a las mejoras que aumenten su valor, en la medida que se informen debidamente, ¿no es cierto?, a la municipalidad, al Servicio de Impuestos Internos, etcétera. Y aquí viene un tema importante que durante el año 2015 se da la posibilidad también a los contribuyentes que puedan tasar comercialmente sus propiedades al valor comercial que tenga el inmueble a la fecha de publicación de la ley, o sea, 29 de septiembre del 2014, y dicho valor será considerado como costo tributario del bien en el caso de una futura enajenación. Por lo tanto, las personas naturales que tengan una o más propiedades pueden tasar esa propiedad, valor comercial. Las propiedades han subido mucho en el último tiempo y ese valor hay que informarlo al Servicio de Impuestos Internos durante el año 2015, de acuerdo a las instrucciones que va a impartir la autoridad. Y ese valor va a quedar como costo, de tal manera que si pensamos entonces en el régimen en términos generales, hay una primera diferencia que va a ser no tributable, que es la diferencia entre mi valor de costo, el valor que yo pagué por el inmueble, y el valor de costo a valor comercial determinado hoy día, el 2014. Y sobre eso además 8.000 UF, que es una franquicia de ingreso no tributable que otorga la ley. Recién sobre ese valor yo voy a comenzar a tributar por la ganancia de capital. Simplemente un breve comentario de algunas otras normas que están en la ley. La norma sobre tributación de rentas pasivas en el exterior. Esto es básicamente respecto de personas naturales o jurídicas chilenas que tengan patrimonio o rentas fuera de Chile que generen rentas pasivas. Cuando hablamos de rentas pasivas, estamos hablando de rentas que no provienen de un negocio industrial operativo propiamente tal, sino que estamos hablando básicamente de dividendos de acciones, de rentas por servicio en algunos casos, de renta de bienes raíces también en algunos casos, de intereses, de depósito a plazo, etcétera. Las típicas inversiones en valores mobiliarios dan origen a rentas pasivas. Esas rentas pasivas, en la medida que se originen por entidades que estén controladas por una persona domiciliada o residente en Chile, van a ser rentas que se van a tener que declarar año a año sobre base de vengada. Es decir, sea que la renta se retire o no, sea que la renta la perciba la persona natural o la perciba una sociedad en BVI o donde sea, esa renta se va a tener que declarar en Chile y se va a tener que tributar como corresponda año a año. Y eso comienza el 1 de enero de 2016. A esos mismos contribuyentes se le da un régimen de amnistía tributaria durante el año 2015, que consiste en poder declarar los patrimonios y rentas que tengan en el exterior que no hayan sido declarados, que no hayan sido tributados, y tributarlos con una tasa única, sustitutiva, del 8% durante el 2015, con el fin de poder limpiar su situación de patrimonios no declarados en el exterior. Hay bastantes zonas oscuras todavía respecto de ese régimen del 8% de partida porque la ley habla de activos y rentas, por lo tanto no se sabe si en estricto rigor eso va a aplicar solo a tributación de rentas o si van a hacer tributar también sobre el patrimonio que el contribuyente tenga fuera de Chile. Debiera ser solo sobre las rentas, pero en la ley no está claro y es algo que tendrá que dilucidar la autoridad. Hay una modificación a la norma sobre exceso de endeudamiento que parte del 2015. Esta es la norma del 59 número 1, inciso final, que es la relativa a los préstamos del exterior, en que la tasa de interés, cuando los préstamos vienen de bancos, instituciones financieras y otras entidades, la tasa de interés queda sujeta a un 4% de impuesto adicional y no al 35%. En la medida que se excede el límite de endeudamiento, que es de 3 veces el patrimonio, la tasa del 4 pasa a ser de 35. Eso ya existe hoy día, pero la norma lo que hace aquí es ampliar la base de cálculo para el exceso de endeudamiento, considerando no solamente los préstamos con entidades relacionadas del exterior, sino también los préstamos de endeudamiento contraídos con entidades chilenas y también los pagos a otro título que se hacen no relacionados, ya sea por comisiones, por servicios y no tan solo por intereses. Bueno, la venta de inmuebles grabada con IVA comienza a partir del año 2016. Lo que se va a gravar es la venta habitual de inmuebles. En este caso, la ley contempla ciertas presunciones de habitualidad que son las mismas que veíamos respecto del ingreso no renta de los bienes raíces. 4 años para el caso de venta de edificios por piso o departamento y 1 año en todos los demás casos. Ventas que se produzcan antes de dichos plazos, contados desde la adquisición o construcción, son ventas que van a ser consideradas habituales por presunción simplemente legal. Se admite prueba del contribuyente en contrario y acreditar que la venta no es habitual, pero están estas presunciones.
Ahora, la venta que se produzca después de esos plazos tampoco significa 100% que sea una venta libre de IVA, porque si el contribuyente tiene giro efectivo de IVA, como una inmobiliaria, por ejemplo, evidentemente la venta va a quedar grabada con IVA. En el caso de los remates de bienes raíces, por ejecución de garantía hipotecaria, se establece que esos remates no quedan grabados con IVA, y después la venta que haga la misma empresa respecto de ese bien que adquirió en remate, el IVA va a gravar solamente la diferencia entre el precio de compra y de venta, de tal manera de evitar así la carencia de crédito que va a tener ese contribuyente por haber adquirido la propiedad en un remate no grabado con IVA. Hay un aumento en la tasa de impuesto de timbre y estampillas, que del 0,4 como tasa máxima pasa a un 0,8 a contar del 1 de enero del 2016, esa es la tasa máxima. No se va a aplicar respecto de préstamos que estén vigentes y que provengan desde antes del 1 de enero del 2016, tampoco se va a aplicar a préstamos que se contraigan desde el 1 de enero del 2016 y que tengan por objeto refinanciar préstamos que vienen de antes, tampoco se aplica la nueva tasa, afortunadamente. Y finalmente la norma antielusiva de carácter general, que parte el 30 de septiembre del 2015, que es una norma que persigue sancionar el abuso y la simulación en el uso de estructuras por parte de los contribuyentes con el fin de eludir impuestos. Básicamente los dos criterios que aquí considera la ley es, uno, cuáles son los efectos económicos y jurídicos relevantes que tiene la operación que realiza el contribuyente y que esos efectos sean relevantes en relación al efecto tributario que podría producir el acto. Lo que en otras palabras quiere decir la ley es que la operación que yo estoy ejecutando debe tener una razón comercial y jurídica más poderosa que el simple hecho de eludir o rebajar un impuesto. Que la elusión del impuesto sea simplemente una consecuencia, pero que no sea el motivo por el cual yo decidí estructurar la operación. Y por otro lado, la simulación, es decir, el uso de estructuras simplemente para disfrazar esquemas que tengan por objeto eludir impuestos. Son normas estas sumamente ambiciosas y jurídicamente muy difíciles de interpretar y de llevar a la práctica. ¿Cómo estas normas se van a interpretar? ¿Cómo se van a fiscalizar? ¿Cómo se van a aplicar? Es algo respecto de lo cual hoy día existe total incertidumbre. Es algo que va a quedar entregado ni siquiera al criterio de impuestos internos, va a quedar entregado al criterio de los tribunales de justicia cuando se pronuncien sobre estas materias en los juicios respectivos, y esperemos que se interpreten conforme a derecho. Aquí nos embarcamos en la Ley de Impuestos a la Venta y Servicios, ¿cierto? El decreto de ley número 825, ¿cierto? Que como todos saben regula la normativa del IVA, ¿cierto? Puntualmente la ley 20.727 modifica los artículos 23, el número 7, el artículo 54, el artículo 56. El tema factura electrónica, la verdad, como tema no es un tema nuevo, es un tema que ya existe en Chile desde hace algunos años. Impuestos Internos en el año 2013 dictó la resolución número 45, donde de alguna forma autorizaba a los contribuyentes que en forma voluntaria se quisieran acoger al mecanismo de factura electrónica. Desde el año 2003 a la fecha, la verdad que lo que se ha visto en la práctica que las grandes empresas, se puede decir, todas ya han adoptado el sistema de factura electrónica. Hoy día la factura electrónica, como todos saben, ya tiene plazo, tiene fecha y una realidad imperativa. El año 2011, la ley 20.494, que quizás les suena esta ley, que fue la ley que creó el famoso inicio de actividad en un día, esto de que uno se puede meter en una página del Ministerio de Hacienda, entiendo, y en un día podía crear una empresa. Esta ley modificó también, o mejor dicho, creó el artículo 8º ter del Código Tributario. Y acá pueden ver que se consagró ya a nivel de ley el tema de la factura electrónica como un derecho del contribuyente. Sin perjuicio, acá no está el artículo completo, pero si uno lo lee entero, hay una segunda lectura. En este artículo, en el fondo, se consagra el derecho, ¿cierto? Y dice, tendrán derecho a que se les autorice en forma inmediata, dice. O sea, como dando todas las garantías, las facilidades al contribuyente. Pero si uno sigue leyendo el artículo entero, la verdad que tiene muchas letras chicas. Finalmente, este mismo artículo indica a continuación que el servicio puede adoptar una serie de mecanismos con los cuales debe cumplir el contribuyente, que si finalmente no los cumple, termina en el hecho de que no pueda adoptar el sistema de factura electrónica.
Obviamente esta norma está, digamos, insertada en el título cuarto, ¿cierto?, de la ley del IVA, el párrafo 2, ¿cierto?, que habla de las facturas y los comprobantes, ¿cierto?, de venta y servicios. La ley 20.727, el artículo primero, modifica el artículo 23. La ley 20.727, ¿cierto?, como les decía, modificó reemplazó completamente el artículo 54, también modificó el artículo 56, no lo reemplazó, sino que solamente agregó un inciso, ¿cierto? El título de esta ley es Introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica. Bueno, ahora vamos a entrar ya un poco más en detalle de las leyes que están involucradas en todo este tema. Como les decía, la ley 19.983, que fue una ley publicada en el año 2004, en diciembre, entró a regir por allá por abril de 2005. Lo otro que es importante rescatar de esta ley respecto al tema tributario que estamos abordando es que en esta ley está el famoso acuse de recibo, que quizás ya lo han escuchado, que es un nuevo requisito que exige la ley, ¿cierto?, para poder hacer uso del crédito fiscal. Como lo ven, aquí la ley tributaria está tomando un elemento que en rigor no es tributario, que es un elemento de una norma civil, pero que lo toma para hacer exigible un beneficio tributario, como es el crédito fiscal. Bueno, voy a ver primero la ley 20.727, ¿cierto?, del 31 de enero de 2014. Esta ley introdujo el número 7 del artículo 23 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Esta ley creó un nuevo requisito. El número 7, como pueden ver acá, dice que en el caso de documentos electrónicos, o distinto al papel, dará derecho a crédito fiscal para el comprador o beneficiario en el periodo en que hagan el acuse de recibo, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 9 de la ley 19.983. Está enlazada la norma con la antigua ley 19.983. El artículo primero de la ley 19.983, el título de esta ley regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de factura. O sea, como les decía, esta ley creó una copia nueva, la famosa cuarta copia, es la que tiene el mérito ejecutivo y que yo la puedo ceder. La puedo ceder en un factoring, ¿cierto? La puedo ceder en transferencia de dominio del título o en cobranza, que no tiene ningún valor tributario, es un valor netamente de orden civil respecto de la ejecución del crédito que se consigna en el documento. Se puede hacer transferencia a tercero de esta copia, ¿cierto?, para poder ceder el crédito. Y también esta factura se entiende irrevocablemente aceptada si no se reclama en contra de su contenido. ¿De qué manera? Devolviendo la factura y o la guía de despacho al momento de la entrega, o sea, no la recibo, o reclamando contra su contenido dentro de 8 días. Esto de contra su contenido tiene su relevancia porque dice relación con el acuse de recibo. Si yo recibo la factura en el acto y hago acuse de recibo, yo estoy haciendo acuse de recibo del contenido de la factura, no de la factura. Estoy haciendo acuse de recibo de que recibí la mercadería y o de que recibí el servicio. En el artículo 9 de la ley 19.983 me establece o me habla de lo que es el acuse de recibo, ¿ya? Sin embargo, este artículo 9 de la ley 19.983 no era totalmente claro respecto a qué se debía entender por acuse de recibo. Esta misma ley disponía que debía dictarse un reglamento, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda en virtud del cual se iba a reglamentar este concepto de acuse de recibo. Bueno, este reglamento se dictó, ¿cierto?, mediante el decreto 93 del 13 de abril de 2005 del Ministerio de Hacienda. El título de dicho reglamento es el que dice acá: aprueba reglamento para la aplicación del artículo 9 de la ley 19.983 respecto a la cesión de créditos contenido en una factura electrónica. Y el artículo 2 aquí me clarifica de qué manera yo puedo hacer el acuse de recibo. Estamos hablando, ojo, del acuse de recibo de un documento electrónico. El acuse de recibo se haga electrónicamente por un receptor electrónico. Bueno, vamos a entrar ahora derechamente al uso del crédito fiscal, ¿cierto? ¿Cuáles son el nuevo requisito para hacer uso de crédito fiscal? La ley 20.727 agregó el número 7 del artículo 23 de la ley del IVA. Respecto de documentos tributarios electrónicos recibidos, la ley exige un nuevo requisito, ¿cierto? Esto conforme al artículo 1 de la ley 20.727 de enero de 2014. El artículo 23 regula en el fondo todo lo que es el crédito fiscal, ¿cierto? Establece una serie de requisitos, ¿cierto?, que deben ser compra del activo realizable, ¿cierto?, el activo fijo o de gastos generales que sean del giro o actividad del contribuyente. Estos son requisitos copulativos, es decir, no puede faltar ninguno para poder hacer uso del crédito. Además, se debe relacionar la factura del proveedor, la factura que se recibe se debe correlacionar con hechos grabados y no con hechos exentos, ¿cierto? Esa es la lógica del IVA, que hay una correlación entre la compra y la venta. Ambos deben ser hechos grabados, de lo contrario no puedo aprovechar el IVA de la compra. Bueno, después tenemos un requisito
diría yo, más de fondo, ¿cierto? Que dice relación, de hecho, con un eventual delito tributario, ¿cierto? La factura debe ser fidedigna, ¿cierto? O sea, no debe ser una factura falsa, o que no cumpla con los requisitos legales y reglamentarios. Aquí nos topamos con la nueva normativa, porque ahora va a ser un requisito reglamentario que la factura electrónica se tenga que emitir, ¿cierto?, de manera electrónica, o tampoco podría aprovechar el IVA de una factura otorgada por una persona que no es contribuyente de IVA. Perfectamente una persona por desconocimiento podría emitir una factura afecta de un servicio de asesoría, ¿cierto? Pero el servicio de asesoría no está grabado con IVA. Por mucho que yo reciba esa factura afecta IVA, no puedo recuperar ese IVA. Tampoco se puede recuperar el IVA en el caso que yo reciba una factura de una empresa constructora, ¿cierto?, que venía con crédito, este famoso crédito del 65% que se da a las empresas constructoras, que entiendo que con la nueva ley también se está modificando. Y aquí llegamos finalmente al número 7, ¿cierto?, que es un nuevo artículo que se incorpora al artículo 23, en el sentido que se exige un nuevo requisito para poder hacer uso del crédito fiscal, consistente en que yo debo hacer ahora el acuse de recibo, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 9 de la ley 19.983 que les comenté recientemente. El acuse de recibo, en el fondo, es el acto en el cual consta el recibo de la recepción de las mercaderías o servicios. O sea, en el fondo es un acto de conformidad respecto a que yo recibí la prestación o recibí la mercadería, ¿cierto? La regla general es que yo ahora debo hacer un acuse de recibo, ¿cierto?, para poder usar el crédito fiscal. Dice, esta limitación no regirá en el caso de prestaciones de servicios, ni de actos o contratos afectos, en los que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 55, ¿cierto?, la factura deba emitirse antes de concluirse la prestación de los servicios, o deba emitirse antes de la entrega de los bienes respectivos. ¿Cuáles son estas situaciones? En el caso de prestación de servicio, si yo recibo el servicio antes de haberlo prestado, en ese minuto debo emitir la factura, ¿ya? En este caso es una de las normas de excepción donde la ley me dice que yo, para recuperar el crédito fiscal con dicha factura, no debo hacer el acuse de recibo. La ley no me obliga a hacer el acuse de recibo. Les decía que a mi entender es una excepción aparente, porque como les dije, el acuse de recibo es del contenido. Lógicamente aquí todavía no se ha concretado el servicio, por lo tanto, malamente yo podría hacer acuse de recibo de un servicio que no me ha sido prestado. O sea, por eso digo que es una excepción aparente, sin perjuicio de lo cual la ley me faculta a que yo pueda hacer uso del crédito fiscal, ¿cierto?, y recuperar este IVA consignado en esta factura donde se facturó un anticipo de un pago de servicio, o más que un anticipo, un servicio pagado por anticipado, antes de recibir el servicio, ¿cierto? Y la segunda excepción a la obligación de hacer acuse de recibo para poder aprovechar el crédito fiscal dice en relación con los contratos de construcción, ¿cierto? Contratos de instalación o confesión de especialidades, ¿cierto? Contratos generales de construcción y contratos de venta o promesas de venta, ¿cierto? Cuando se percibe el pago del precio del contrato o parte de este, o se suscribe a la escritura de venta correspondiente antes de haberse entregado la obra o el inmueble. Aquí también, malamente yo podría hacer, ¿cierto? Yo creo que nadie haría acuse de recibo de una obra que no ha recibido, por lo tanto también le insisto que son excepciones aparentes, la verdad que son realidades que se dan en la práctica y que el legislador se puso en esa situación, ¿ya? Por lo tanto, en este caso yo también podría hacer perfectamente uso del crédito fiscal sin cumplir el requisito de hacer acuse de recibo de la factura, en la medida que pague un anticipo, por ejemplo, a la empresa constructora. Bueno, ahora ya voy a entrar un poco en los aspectos un poco más de orden práctico, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un documento tributario electrónico? Bueno, un documento digital, ¿cierto? Por todo eso se sabe, tiene validez legal tributaria, ¿cierto? Está más que claro, dado que de hecho hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a la norma de factura electrónica, ¿cierto? Se cierra con una firma electrónica y el uso de un certificado digital. El certificado digital en el fondo lo tiene que sacar el representante legal, ¿cierto? Esto otorga, ¿cierto?, mucha más confianza a los usuarios, ¿cierto?, respecto de la identidad de los emisores y respecto de la integridad de los datos que contiene. Características de un documento tributario electrónico. Bueno, generado en forma electrónica, ¿cierto?, por un emisor electrónico, ¿cierto?, autorizado por el impuesto interno, en un formato que todos sabemos, es un formato XML. Hay una firma, se firma digitalmente, ¿cierto?, avala la integridad y la autenticidad del documento. ¿Cómo se accede al sistema de factura electrónica? Bueno, hay un proceso de postulación, ¿cierto?, certificación y finalmente una autorización.
Estos son los requisitos, ¿cierto?, generales. En el caso de que el documento tributario electrónico vaya a ser con IVA, se requiere una verificación de la actividad. Antiguamente estaba el requisito de que el contribuyente no tenía que estar querellado, procesado, acusado o condenado por delito tributario, ¿cierto?, pero esta norma se derogó por la resolución 80 del 2014. La segunda etapa es la etapa de certificación, y dentro de esta etapa quiero resaltar la opción de un fast track. ¿En qué consiste el fast track? El fast track en el fondo consiste en que una empresa que ya es proveedora de software goza de un fast track, ¿cierto?, en el sentido de que ya está autorizada por el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, si yo opto por una de estas empresas, me evito los pasos 1, 2 y 3 y solamente voy directamente al paso número 4, a sacar la muestra impresa. Bueno, y finalmente la etapa de autorización, donde el representante legal debe hacer una declaración de cumplir con todos los requisitos mínimos para emitir y recibir documentos tributarios electrónicos, ¿cierto? Y finalmente Impuesto Interno dicta una resolución en el Diario Oficial. La misma resolución indicará desde qué minuto el contribuyente está facultado o autorizado para ser facturador electrónico. Bueno, también tenemos Portal Mi Pyme, que quizá alguien lo conoce, que es una opción gratuita, ¿cierto? Les voy a comentar, bueno, aparte de los requisitos que se señalan ahí, que la facturación en el año no debe superar los 500 millones de pesos, pero sin embargo en la práctica se ha dado el caso de empresas que superan ese monto y aún así se lo han dado. Bueno, aspectos prácticos. Documentos tributarios obligatorios. Los documentos tributarios obligatorios, ¿cierto?, son la factura de compra, la liquidación factura, que se usa en el caso de venta de mercadería en consignación y la emite el mandatario. Un mandante le puede entregar a un mandatario mercadería en consignación y periódicamente, en cada mes, el mandatario le debe rendir cuenta de esa consignación mediante una liquidación de factura. Esa también es obligación que sea electrónica. Las notas de débito, ¿cierto?, y las notas de crédito. En el fondo son los documentos troncales o básicos para manejarse con la normativa del IVA. Los que le acabo de mencionar son los documentos obligatorios, ¿cierto? También existen documentos que tienen un carácter de voluntario, que nunca estaré obligado a emitirlos electrónicamente, que son la guía de despacho, ¿cierto?, y las boletas de ventas y servicios. Bueno, este tipo de documentos se pueden emitir a elección del contribuyente, ¿cierto?, en formato electrónico o en papel. Aquí también hay una modalidad que conversa con todo lo que es la actualidad informática, ¿cierto?, donde me dice la ley que me faculta para que los comprobantes de los pagos electrónicos, ya sea con tarjeta REMA o tarjeta de crédito, pueden ser válidos como boleta de venta o servicios. Respecto a esto, está pendiente una resolución que no ha salido aún, porque esto empieza a correr el 31 de enero del 2015. Aquí, por ejemplo, ya hay unas dudas de tipo práctico. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la propina? Porque la propina queda contenida en el monto del pago electrónico. Entonces, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, va a tener que ser regulado mediante resolución. ¿Cuáles son los contribuyentes que no estarían obligados a emitir un documento tributario? Aquellos que no cuentan con cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones, ¿cierto? Los que no tengan acceso a energía eléctrica, los que se ubiquen en zonas decretadas como zonas de catástrofe, conforme a la ley 16.282. Esta es una ley bastante antigua, en virtud del cual el presidente de la República, cuando ocurre un siniestro, puede decretar como zona de catástrofe una zona, ¿no? La ley decía que el Servicio de Impuesto Interno debía emitir una resolución para regular esto, y esta resolución se emitió el 31 de julio, la número 72, implementa excepciones establecidas en el inciso segundo del artículo 54, que son las que les acabo de mencionar, referente a la obligación de emitir documentos tributarios electrónicos. La resolución también se pone en el caso de contribuyentes que estando obligados puedan cumplir con una causal de excepción. Y en esa situación el contribuyente debe efectuar una petición administrativa, ¿cierto?, mediante la presentación del formulario 2117 para excepcionarse de la obligación. Esta petición sí debe ser fundada, ¿cierto? Debe ser fundada aportando los antecedentes del caso. Se presenta al director regional o a la unidad de impuestos internos respectiva. Y mientras se resuelva la petición, el director regional deberá autorizar el timbraje de los documentos que sean necesarios. La resolución que resuelve la petición también debe ser fundada, ¿cierto? Debe ser resuelta en el plazo de 30 días hábiles, ¿cierto? La solicitud debe individualizar al contribuyente y además debe señalar el plazo de vigencia de la autorización. También acá opera el silencio administrativo positivo, ¿cierto?, en el sentido de que si el Servicio de Impuesto Interno no resuelve en el plazo, se entiende concedida la petición. Los documentos tributarios manuales emitidos por los contribuyentes, pensando que se le concedió la autorización, pueden ser utilizados si se encuentran vigentes, y en dicho documento manual se debe estampar el número y fecha de la resolución mediante el cual el servicio autorizó al contribuyente a emitir documentación manual. Bueno, finalmente también existe otra facultad de impuesto interno para eximir de la obligación a determinados contribuyentes, ¿cierto? Por ejemplo, contribuyentes con determinadas actividades, grupos o gremios de contribuyentes que vendan productos exentos o servicios exentos,
incluso en caso de contribuyentes afectos al impuesto, a impuesto IVA, ¿cierto? Impuesto interno podría dar esta exención. Y que por la modalidad de comercialización o prestación de los servicios, la emisión por cada operación pueda entrabar la actividad. Y finalmente se deja a la Dirección Nacional la facultad de establecer un tipo de control alternativo para que el servicio pueda controlar todos los efectos tributarios en caso de darse esta autorización. Bueno, respecto al acuse de recibo, ¿cierto? ¿Cuándo debe hacerse el acuse de recibo, cierto? La verdad que esto tampoco está muy claro. Se ha consultado telefónicamente al servicio y se ha respondido que aquí rige la norma de los 2 periodos siguientes a la recepción de la factura. O sea, yo podría hacer el acuse de recibo hasta dentro de los 2 meses siguientes de recibida la factura. Es una norma que no está muy clara porque la verdad que esa norma está en la ley y una norma respecto a la factura misma, no al acuse de recibo de la factura. Pero por lo menos hasta ahora habría que hacerlo así. O sea, yo tendría plazo hasta dentro de los 2 meses siguientes para hacer acuse de recibo de una factura y de ese mes que hago acuse de recibo podría aprovechar el crédito fiscal. El acuse de recibo, eso ya está vigente a partir del 31 de julio, ¿cierto? Eso ya está operando. ¿Cómo se puede hacer el acuse de recibo de mercaderías y o servicios contenidos en un documento tributario electrónico, conforme al decreto 93, ¿cierto? Se puede hacer, en primer lugar, electrónicamente, ¿cierto?, emitido por un receptor electrónico. O sea, el receptor electrónico, que a su vez es emisor electrónico, puede hacer el acuse de recibo electrónicamente ocupando la opción pertinente de su software, ¿cierto? También se puede hacer por escrito en una guía de despacho no electrónicas. Recuerden que la guía de despacho no es obligación que sea electrónica, por lo tanto yo podría hacer el acuse de recibo en forma manual en una guía de despacho no electrónica. Lo puedo hacer también por escrito en una impresión, ¿cierto?, de guía de despacho electrónica. Aunque sea facturador de guía electrónica, la puedo imprimir y hago el acuse de recibo cuando me llegue la guía electrónica en dicha guía. También la puedo hacer por escrito, finalmente, en una impresión de una factura electrónica. Bueno, aquí están las vigencias de los plazos, ¿cierto? Hay una primera obligación que parte el 1 de noviembre para las empresas de mayor tamaño, ¿cierto? Que facturan más que el año 2013 facturaron más de 100.000 UF, por eso le puse 100.001. Después están las empresas de menor tamaño, ¿cierto? Ahí tenemos que distinguir si están en una zona rural o una zona urbana, ¿cierto? Urbana, 1 de agosto de 2016 y rural, 1 de febrero de 2017. Y las empresas ya que son microempresas, ¿cierto? Donde empieza a correr o el 1 de febrero de 2017 o el 1 de febrero de 2018. Les quiero comentar que estos plazos fueron ampliados para el caso de las de menos de 100.000, fueron ampliados en virtud de norma transitoria de la ley de la reforma tributaria que acaba de hablar Claudio, ¿ya? Se amplió en 12 meses, o sea, para las empresas que son de menor tamaño, la verdad que todavía hay bastante rato para poder acceder a esto. El tema de la vigencia del valor de factura que van a tener los comprobantes, ¿cierto? Los comprobantes de pago por medio electrónico, esto empieza a regir el 31 de enero de 2015. Les comenté que aquí tienen que salir las resoluciones que regulan esto en la práctica. Hay mucha duda. Existe acá también la famosa nota de crédito administrativa electrónica. Recuerden que hay un oficio que es el 190 que tipifica la factura administrativa manual. Hoy día también existe la factura administrativa electrónica para corregir simples errores de datos como el domicilio, el giro comercial o comuna, ¿cierto? Y aquí en este caso se puede emitir una factura, una nota de crédito electrónica para corregir dichos datos de la factura. Entonces se puede anular, ¿cierto?, mediante una nota de crédito electrónica dentro del mismo periodo tributario siguiente, ¿cierto? Y se debe indicar que es una anulación de factura. También les comento que la anulación de una nota de crédito con errores se anula mediante una nota de débito, también en el mismo mes o en el mes siguiente, y a la inversa, la anulación de una nota de débito se puede anular en el mismo mes con emisión de nota de crédito en el mismo mes o en el mes siguiente. Bueno, aquí están las sanciones en las que podría caer un contribuyente si no cumple con esta normativa de factura electrónica, ¿cierto?, en la medida que esté obligado. Esto estaría tipificado en el artículo 97, número 10, ¿cierto? De acuerdo a esto, la multa podría ser del 50 al 500% del monto de la operación, ¿cierto?, con un mínimo de 2 UTM, con un máximo de 40 UTA. Bueno, finalmente, como les comenté al comienzo, todas estas cosas que parten muy suaves finalmente terminan siendo obligación. Existe la resolución 150 del 2005 que me habla de la contabilidad electrónica. Ya que, como le dije, yo he sabido de empresas bastante grandes en realidad que ya la tienen implementada, pero la verdad es que la gente no lo conoce mucho, yo diría que nada. Como le decía, la gente lo que hace es tener un ERP, imprime los libros y esos son los libros, ¿ya? Pero no tiene los libros electrónicos, ¿ya?
De hecho, en la ley 20.727 de enero se agregó un inciso al artículo 17 del Código Tributario que me dice que el Servicio de Impuesto Interno podrá autorizar la contabilidad electrónica. De todas maneras, hoy día cualquier persona puede acceder a la contabilidad electrónica si cumple los requisitos. Me imagino sí que debe ser un desafío informático más o menos para poder tener toda la contabilidad, digamos, electrónicamente, por lo cual deben haber recursos y una pyme, quizá una empresa muy pequeña, no lo va a hacer. Bueno, aquí están los requisitos de la autorización, ¿cierto? La verdad que no son muchos. Bueno, los documentos tributarios electrónicos son obligatorios, ¿cierto? Ya no van a ser voluntarios, ¿cierto? Finalmente la factura manual desaparece, lo que puede subsistir en la guía de despacho manual. Documentos tributarios, yo creo que es un tema de las empresas de menor tamaño hoy día, dado que las empresas de mayor envergadura esto ya lo tienen asumido hace mucho rato y son empresas que vienen del extranjero, por lo demás, donde este tema de factura electrónica llega a una realidad. Y como les digo, las grandes empresas ya usan documentos tributarios electrónicos. Bueno, elimina los costos administrativos, ¿cierto? Obvio, el papel, la bodega, el timbraje manual, etcétera. Otorga seguridad entre los usuarios, un poco el tema de la falsedad de los documentos, ¿cierto? Dificulta el delito tributario, ¿cierto? Tendría que ser un hacker informático tributario que se meta a ultrar una factura, ¿cierto? Y como es sabido, si se acoge a la persona o el contribuyente a la factura electrónica, no está obligado a emitir estas famosas DJ semestrales de IVA, que son las 3327 y la 3328.